En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesús, lleguemos por los méritos de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría, con todos los santos, con Jesús, José y María, a quienes doy el corazón y el alma mía. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Muy buenos días, bienvenidos a la Lección Divina el día de hoy 19 de octubre del año 2017. Una vez más el Señor nos regala la gracia de encontrarnos de nuevo a través de este ejercicio de espiritualidad en el que compartimos la Lección Divina, una lectura orante de la palabra de Dios. Nos damos cita desde la productora de Lazos de Amor Mariano en la ciudad de Medellín, desde donde estamos generando esta transmisión a través de www.lazostv.com. Saludamos también a todos los que llegan a través del canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano y también a través de la cuenta de Facebook de Lazos de Amor Mariano. Bienvenidos a este espacio en el que vamos a orar un ratico, en el que vamos a meditar con la palabra del Señor, en el que vamos a escucharlo y bueno, pidámosle al Señor que a través de este encuentro con Él, por medio de su palabra, pues nuestra vida cambie, se transforme y podamos ser muchos mejores cristianos que realmente transformen esta sociedad que tanto necesita de nosotros. Nos quejamos mucho a veces por lo que está pasando en el mundo y decimos, mire el mundo cómo está, mire la ciudad cómo está, mire cómo está la política, mire cómo están los médicos, mire cómo están... Pero no nos fijamos en qué estamos nosotros haciendo para transformar esta sociedad. Pues el Evangelio nos da las pistas, todos esos puntos necesarios para que transformemos nuestra sociedad. Así que abramos nuestro corazón más que nuestros oídos para que el Señor transforme nuestra vida a través de su palabra. Un saludito muy muy especial a todos los que van llegando a esta transmisión y bueno. Vamos a hablar un poquito del santo que tenemos en el día de hoy. Hoy es 19 de octubre del año 2017. Todos los 19 de octubre nuestra iglesia celebra el día de un santo muy muy especial. Él es San Pablo de la Cruz y para esto pues Marianita nos va a ayudar. Mariana, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Cómo están todos? Un saludo muy especial y claro que sí, vamos a hablar un poquito hoy de San Pablo de la Cruz.
que de pronto nos suena el nombre como muy un poquito desconocido. Pero cuando nosotros hablamos de las comunidades que él formó, ahí sí uno dice, ah, claro, ya con razón, que fueron las hermanas, las hermanas y los hermanos pasionistas. Entonces San Pablo de la Cruz resulta que era de una familia, pues muy bonita. En realidad hay algo que me impactó muchísimo que se los queremos contar porque estábamos aquí con Juli leyendo y profundizando mucho sobre la vida de San Pablo de la Cruz y era impresionante porque recién empecé a leer, decía, su papá se la pasaba leyéndole la vida de los santos y a eso él le transformaba su corazón, lo animaba a ser mejor, entonces como que desde ahí uno sabe que él creció en una familia que cristiana, una familia amorosa, su padre era mercader, él durante pues mucho tiempo de su vida le estuvo ayudando a su papá en sus negocios y en todo, pero siempre se sintió muy llamado a servirle a los pobres, servirle a los enfermos y más o menos a sus 15 años, por medio de escuchando un sermón, queda impactado de la vida de Jesús y porque decía ahí, o sea, como que la frase que le impactó hablaba sobre la conversión y que si no era en ese momento, mejor dicho, que si no era ya, entonces ¿cuándo? Y entonces él experimenta en ese momento un encuentro con el Señor y desde ahí empieza una vida de austeridad, de mortificación, de penitencia, pero sigue siendo pues estando con su papá, aunque con sus amigos y sus compañeros empiezan a tratar de ayudar mucho más a los pobres, de ver qué pueden hacer. Él empieza una vida como joven, qué bonito pedir la intercesión de San Pablo para nosotros los jóvenes, que no tengamos miedo ni pena y le saquemos tiempo, porque este hombre aún estudiaba, hacía las cosas comunes, pero iba y le servía a los pobres, le servía a los enfermos, sacaba tiempo pues para el Señor, ¿cierto? En cada una de estas personas. Entonces muy hermoso, esta fue como la parte de su juventud y en un momento en el que habían pues enfrentamientos pues de Turquía contra los cristianos, entonces él quiso alistarse como en esta vida militar, pensando que así pues era la voluntad del Señor, pero estando frente al Santísimo el Señor le pone en el corazón que no, que esa no es la manera, que más bien él quería que formara una comunidad. Entonces desde ahí le empieza a llamar como a esa formación de la comunidad, empieza a revelarle ciertas cosas. Es impresionante, de verdad les invitamos a que lean hoy un poquito más de San Pablo de la Cruz, porque obviamente aquí solamente hablamos un poquito, los animamos, les pedimos pues también que nos unan a sus oraciones hoy pidiendo la intercesión de San Pablo. Y bueno, entonces habla también de ese encuentro, de ese momento en el que la Virgen María también se le aparece en algún momento, le habla sobre la congregación, todo, tuvo sus dificultades para que le creyeran, pues el Señor le mostró el hábito que quería, las insignias, todo. Él empieza pues a visitar al obispo, empieza a visitar pues a personas que le ayuden y obviamente pues también vamos a decir que en ese momento él no era sacerdote, nada, sino que era un joven. Entonces después de ese momento de su conversión él dice nada, ya deja todo, era de una posición muy acomodada, y dejó todo, tenía negocios, tenía la manera de tener un buen hogar, pues conseguir pues una buena esposa, y él dijo no, yo quiero dedicar mi vida al servicio de los pobres, de los enfermos y el servicio del Señor. Entonces fue impresionante, qué bueno que hoy podamos profundizar en su vida. Finalmente pues sabemos que las congregaciones sí se formaron, fueron las de los hermanos pasionistas, las hermanas pasionistas, y aparte de eso también hubo una rama contemplativa de estos pasionistas. Impresionante, ¿cierto, Juli? Así es, impresionante conocer un poco de la vida de San Pablo de la Cruz, aunque conocemos mucho más de los santos que salieron de esa comunidad. Está Gabriel de la Dolorosa y está Santa Gema Galgani, que hacen parte pues de esta comunidad. Ya aquí en toda la programación de Lazos TV hemos hablado un poquito de esta santaza, que increíble, y el poder meditar en el poder transformante de vida que tiene el meditar la pasión de Jesús. Así que hoy San Pablo de la Cruz nos regale la gracia de tener fuego en el corazón por el amor a ese Jesús que lo dio todo por nosotros en la cruz, y fuego en el corazón que se transmita también en fuego en las palabras, en lo que decimos, porque tenía él una gracia increíble de Dios de
de conmover a las personas con la manera como él predicaba, un don especialísimo. Así que si a ti te gusta la predicación, si te gusta hablarle a las personas de Dios, este santo, San Pablo de la Cruz, es uno de esos intercesores que tenemos en el cielo, y pedirle: ve, San Pablo de la Cruz, hoy voy a hablar con esta personita de Dios, dame la gracia de poder tener palabras que sean inspiradas por el Espíritu Santo, porque también era un don que él tenía. Sí, impresionante. Veíamos, pues ahorita que leíamos era pues impactante, porque decía, este hombre era demasiado mortificado, o sea, llevaba una vida de austeridad, de mortificación impresionante, pero decía que cuando él estaba hablando, el Señor le daba la eficacia de la palabra, y que el Espíritu Santo le daba el don de conmover los corazones. Entonces, por ejemplo, leíamos un momento en el que él le hablaba como a un general, a una persona del ejército, y decía: yo he librado miles de batallas y nunca me dio ni miedo, nunca sentí nada al escuchar los cañones reventar aquí al lado mío, cerca, bueno, todo, nada, nunca me dio miedo nada. Pero yo veo a este sacerdote predicar y me tiemblan los pies, los pies, de pies a cabeza, decía. Tiemblo de pies a cabeza de solo escucharlo, de verlo. Entonces, la verdad que como dice Juli, qué impresionante hoy y siempre tener a San Pablo de la Cruz, un intercesor, suplicar su intercesión y esos dones tan hermosos y especiales de la eficacia de la palabra, y ese don de conmover los corazones para la gloria de Dios. Amén, así es. Qué belleza poder aprender tanto de los santos, estas personas que la iglesia ha puesto ahí como ejemplo. Y bueno, San Pablo de la Cruz es uno de ellos. Hoy tenemos muchas intenciones por las cuales hacer esta lección divina, porque nos han pedido muchísima oración. Sabemos que muchos de los que nos siguen pues tienen dificultades, todos tenemos nuestras dificultades, y nos hemos encontrado aquí en un ratico de orar con la palabra de Dios. Así que también pongamos esas intenciones. Aprovecho para que en este momento esas intenciones que tienes ahí en el corazón, pues las pongas al Señor en este ratico que vamos a compartir. Marianita, ¿quería decir algo ahí? ¿No? Sí, una intención adelante. que tengo también. Claro, adelante, Mariana. Bueno, no, quisiera unir a todas estas intenciones una intención pues obviamente personal, y es porque tengo una tía por la que me han pedido orar, que se llama Garbiñe Pujana, para que la tengan también en sus oraciones, porque se encuentra pues enferma, tiene un cáncer, pues que se lo acabaron de diagnosticar, y pues obviamente pues pedirle al Señor pues mucha fortaleza, recordar pues como decía Juli hoy, las intenciones de todos. La verdad, qué lindo saber que estamos aquí orando y que la palabra del Señor nos dé esa posibilidad. Amén, un saludito muy especial a todos los que llegan. Recuerde que transmitimos en vivo desde la productora de Lazos de Amor Mariano en la ciudad de Medellín a través de www.lazostv.com. Ahí conectamos con el canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano, y también bienvenidos nuestros hermanos que llegan a través de la plataforma de Facebook de Lazos de Amor Mariano. Saludamos a todos los que van llegando aquí en este momentico. Tenemos a la gente que llega desde Cartagena, a los que llegan desde Argentina, desde Paraguay, desde Cali, aquí en Colombia, Brasil también conectados. Buenos días, hermanos, pido oración por mi cuñado César, que el martes lo operan de la columna. Esa operación es muy riesgosa. Alba, aquí también unimos tu intención a este momentico que vamos a orar, al igual que todos. Nos saludan desde Quito en el Ecuador, desde Villavicencio en el Meta. Dice: aquí listos para escuchar la palabra de Dios y para llenar nuestra alma. Nos saludan desde Río Bravo, Tamaulipas, en México. Les pido oración por mi país, en especial por mi municipio, ya que toda la semana no hemos podido llevar a nuestros... Ahí quedó el mensajito, sería como a los hijos o algo. Bueno, oramos también por Tamaulipas en México. Sí, aquí dice: a nuestros hijos a la escuela a causa de las terribles balaceras. Bendito mi Dios, qué increíble, Marianita, que a veces nosotros nos encerramos en nosotros mismos y creemos que es en nuestras ciudades o en nuestros sectores que hay dificultades, sobre todo este tipo de la violencia. Y mira, en Tamaulipas también lo que se presenta. La verdad, Juli, sí, no, es que definitivamente nosotros no sabemos pues la realidad con la que vive cada persona, las distintas ciudades. Es que este mundo pues es muy grande, ¿cierto? Entonces también quisiera como aprovechar también, Juli, no sé qué te parece, pues a unirnos también en oración por todo esto que está sucediendo. También sabemos que en este momento
en esta época del año especialmente, he estado escuchando muchísimo, pues que se han perdido muchos niños, muchas personas, están buscando a muchas personas en realidad unos mensajes y imágenes pues de muchas cosas. Obviamente sabemos que de pronto hay algunas que las hacen pues como por molestar, digo yo, no sé. No sabemos si sean verdad todas, pero en esta época especialmente del año sí sabemos que es necesario unirnos mucho en oración y en reparación, porque también sabemos que se roban muchísimas hostias de diferentes agrarios, hay muchas profanaciones de tumbas y todo. Sabemos que estamos en la temporada pues del Halloween, entonces qué lindo también que esta lección divina también sea en reparación del Señor, de su corazón y de todas esas personas que están teniendo dificultades, violencia, todo. Claro, y es que sabemos que se acerca, Mariana, una época muy triste para la iglesia y para el mundo, pues lastimosamente es una fiesta y es el famoso Halloween, que incluso nosotros antes de conocer o de adentrarnos a las cosas de Dios, pues lo tomábamos como parte de nuestra vida cotidiana de católicos, pero vemos que detrás del Halloween hay muchas cosas, ¿o no, Mariana? Así es, Juli, claro que sí, pues de pronto, pues obviamente, seguramente que algunos de pronto han visto o saben que de pronto un poquito de mi testimonio pues se basa también mucho en esa parte del Halloween que hicimos pues tú participé pues en el video del Halloween, el disfraz permanente de Frank Zapata. Entonces, pues obviamente aprovechar que el Señor nos dio la oportunidad hoy de estar aquí, pedirles el favor de que nos unamos en oración por encima de cualquier cosa, de si tenemos o no la razón, que si se debe o no participar en el Halloween, que si se puede o no disfrazar a los niños. Miren, sinceramente, pregúntale al Señor si eso es para bien, si no, y lo otro, reparemos al Señor, reparémoslo, de verdad, de cuántas veces, de la cantidad de cosas horribles y espantosas que es imposible ver, porque es que yo hablaba esta semana, me voy a alargar un poquito, Juli, perdóname, yo hablaba esta semana con Frank, yo le decía, Frank, ¿qué está esperando la gente? Que tú tengas que hacer un documental en el que se muestre en un video cómo se hace un sacrificio satánico, por Dios, para que sepamos que esto es verdad. No es necesario. El simple hecho de saber que se pierden un montón de niños porque la policía lo dice, el simple hecho de ver videos en los que se saca a Jesús de la hostia, o sea, robarse a Jesús de los agrarios, de las custodias, de un montón de cosas, Dios mío, eso a nosotros como cristianos católicos nos debería, mejor dicho, mantener pues de rodillas, ofreciendo todo al Señor para repararlo, para decirle que esta época no es para unirnos para eso, sino al revés. Ese octubre sabemos que es el mes del Santo Rosario, tenemos unos santos impresionantes, qué bonito más bien exaltar muchas cosas hermosas que tenemos en nuestra iglesia, pero sobre todo de verdad la invitación es reparemos al Señor, hagamos actos de amor, amémonos en familia, amemos a los niños, juguemos con los niños, mostrémosles a los niños la alegría y la felicidad de vivir y la vida del Señor, que es hermosa. De verdad, si participar o no, yo te digo, pregúntale al Señor si a Él le va a agradar o no. Amén, así es. Seguimos saludando a todos los que van llegando desde San Alberto en el Cesar, la gente ahí conectada. Incluso nos pidieron una oración muy especial por la hija de unos misioneros de San Alberto en el Cesar, que justo en este instante, creo que en este instante le están practicando una cirugía. Tienen que hacerle una cirugía de corazón abierto, pero como está muy pequeñita y está bajita de peso, tienen que hacerle otro procedimiento adicional porque no resistiría así que en este instante están practicándole esta operación. No recuerdo el nombre, perdón, pero el Señor sí sabe quién es, así que oramos muy especialmente por esta bebé y por toda su familia, que también nos compartían su mensajito, pues para que el Señor les ayude en este momento. Nos dicen por acá, nos saludan desde Bogotá, desde Costa Rica, la gente conectada también, desde Quito en el Ecuador está conectado ahí Juan David, por acá está Héctor, dice like si estás viendo esto. Sí, señores, like si estás viendo esto, nos invita Héctor. Nos saludan desde Yondó en Antioquia, oraciones por mi conversión, dice Berenice. Desde Toluca, Estado de México, aprendí ya a decir Edomex significa Estado de México. Ajá. Qué belleza. Desde Toluca, desde Brasil hay gente que está conectado, dice oración
por mi gestación de gemelos, dice Jordani Lima en el Brasil, un Qué saludito belleza. muy especial, qué belleza, esos regalos dobles que a veces les da el Señor a estas mamás. Desde Nueva York también, desde Cali conectadísimos, desde Guayas en el Ecuador, desde Guayaquil en el Ecuador está David Espinosa, desde el Quindío también hay gente conectado. Bueno, oremos también por la señal porque ya estamos teniendo problemas, bendito mi Dios. Desde... bueno, los papitos de la bebé se llaman Rubén. Se llama Rubén y Ana Lucía, los papitos de la bebé que están operando en este momentico. Nos piden oración por los jóvenes. Bueno, fue decir que oráramos por las intenciones y ya aquí esto está una locura de todo lo que necesitamos. El Señor definitivamente conoce todas las necesidades y qué lindo que nos haya puesto en el corazón hoy el poder orar por todo lo que se va presentando en cada uno de nosotros. Qué mejor manera de hacerlo que con la lección divina, con la palabra del Señor. Así que, Marianita, no sé si empezamos con la lección divina. Claro que sí, Juli, empecemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo. Vamos a entrar en esta tónica de oración, a ser conscientes de que en todo momento y en todo lugar el Señor siempre está esperando que nos dispongamos a hacer su voluntad, a saber qué quiere Él de nosotros. Por eso, Señor, te pedimos que vengas a inundar en este momento nuestros corazones, la vida de cada una de las personas que está viendo y va a ver esta lección divina. Te entregamos todas las intenciones, que esta oración sirva también para, en modo de oración, de súplica, Señor, de arrancar gracias tuyas, de conversión y para cada una de estas necesidades que tenemos. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a seguir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven y dame tu calor, ven a morar, Maranatha. Ven a morar, Maranatha. Muy bien, Marianita, después de orarle al Espíritu Santo, de pedirle que esté aquí con nosotros en este momentico de oración, pues a ver, ¿qué evangelio nos propone la iglesia en este día? Así es, Juli, tenemos el Evangelio de Lucas 11 del 47 al 54. Amén. Bueno, y dice así: Ay de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas que sus padres mataron. Por tanto, son testigos y están de acuerdo con las obras de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes erigen monumentos. Por eso, dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles. A algunos los matarán y perseguirán, para que se pidan a esta generación cuentas de la sangre de todos los profetas, derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario.
Sí, les aseguro que se pedirán cuentas a esta generación. Ay de ustedes los juristas, que se han llevado la llave de la ciencia. No entraron ustedes y a los que están entrando se los han impedido. Y cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente y hacerle hablar de muchas cosas, buscando con insidias cazar alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oigan, este evangelio está tremendo en el día de hoy. Mariana, ¿qué pasó en el evangelio de este día? ¿Qué nos propone, la iglesia nos propone? A ver, entendamos un poquito en este paso número 2 de la Lección Divina. Así es, Juli. Bueno, vemos que es un evangelio que está como pues en la mitad ¿cierto? De los ayes del Señor, que de pronto varias veces pues hemos hablado aquí, meditado, tal vez cada uno de nosotros, y está en ese momento en el que Jesús está diciéndoles, les está hablando de que ellos, a los escribas y fariseos, que ellos hacen grandes monumentos y grandes como sepulcros para los profetas que sus padres mataron, ¿cierto? Habla de eso, habla luego, pues un poquito, voy a mirar aquí porque se me olvidó, pero dice, bueno, que con eso dan testimonio de que ellos también están como de acuerdo con lo que sus padres hicieron, que pues fue matar a los profetas. Y algo muy impactante que dice el Señor, dice, por eso dijo la sabiduría de Dios, que enviará a profetas y algunos los matarán, ¿cierto? Algunos los matarán para que esta sangre que se riega sea como los que los acuse, ¿cierto? Y habla pues de la sangre de Abel derramada desde la creación del mundo, desde Abel hasta Zacarías, y dice que fue un profeta que falleció entre el altar y el santuario, y que se le pedirá cuentas a esta generación. Y luego dice, ay de ustedes, ¿cierto? Juristas, o sea, que los doctores de la ley. Los doctores de la ley, que les dice que se llevaron pues la llave del saber, la llave de la ciencia, como del conocimiento que ellos tenían, ¿cierto? Y no entran ustedes ni dejan entrar a los que vienen, dice ahí. Y entonces, pues después de esas palabras tan fuertes del Señor, dicen ahí que cada uno de estos fariseos, escribas, juristas, todos los que conocían a los que el Señor les estaba hablando, sintieron muy fuerte como se sintieron que el Señor les estaba hablando a ellos. Y dice ahí que desde ahí empezaron a cazarlo, pues casi a perseguirlo, a hacerle preguntas. Conocemos muchas y hemos meditado también mucho de eso, de todo lo que le hicieron al Señor, ¿para qué? Tratando de pescar alguna palabra que él dijera, que saliera de su boca para acusarlo. Qué impresionante evangelio, Mariana, porque cuando uno se ve descubierto de algo, yo no sé, me imagino de pronto un ladrón que lo cojan infraganti, que lo agarren ahí robando, pues lo único que puede decir es, me agarraron, agachar su cabeza y espósenme, o no sé. Pero mira lo que sucede con estos maestros de la ley, que prácticamente Jesús les dijo en la cara todo lo que estaba sucediendo, y ellos ni siquiera dijeron, Dios mío, lo que estamos haciendo es eso, como reaccionaron, sino que más bien buscaron, dice el Evangelio, que buscaron acusar a Jesús. Impresionante evangelio el día de hoy, tiene una cantidad de cosas. Hicimos la oración al Espíritu Santo, hicimos la lectura del evangelio. Recuerden que estamos meditando el evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 47 al 54. Marianita nos ayudó también a lograr entender un poquito el evangelio. Como ven, hace referencias Jesús a lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Incluso hay Biblias que nos ponen ahí la referencia para ir a buscar exactamente esos pasajes. Eso también, si uno tiene el tiempito de poder entender quién fue, por ejemplo, ese Zacarías y el episodio de la muerte de Zacarías en el altar, entre el altar y el templo. Es bueno a veces poder remitirnos a esos textos para poder entenderlo. Ese es un paso bien importante de la Lección Divina, entender qué sucedió en el evangelio para luego pues pasar al otro paso, que es la meditación. Y en ese paso de la meditación, pues nuestra iglesia nos invita a responder una pregunta. ¿A mí qué me dice el evangelio de este día? A mí personalmente, en la realidad en la que estoy viviendo, a ti personalmente, en la realidad en la que estás viviendo, en el entorno en el que te mueves, ¿qué te dice el evangelio de este día? ¿Qué palabras de las que leyó Marianita ahí del evangelio te quedaron sonando en el corazón? ¿Qué frase genera un eco
hay en tu alma y te lleva a una reflexión, a reflexionar algo y tú quieres compartirla con nosotros. Como siempre abrimos los diferentes medios de comunicación para que ustedes participen, para que ustedes nos digan qué les dice este evangelio. Habilitamos www.lazostv.com, ahí hay una caja de chat, igual manera hay una caja de chat en Facebook y también en YouTube. ¿Qué te dice el evangelio de este día? Los que quieran participar enviándonos un mensajito de voz, una nota de voz, lo pueden hacer a través del 340 11 900. Si lo hacen desde fuera de Colombia, agregan el más 57, que es el indicativo para Colombia, quedaría más 57 340 11 900. Mientras que ustedes se animan a participar, a decirnos qué les dice este evangelio. Mariana, ¿a ti qué te dice el evangelio de este día? Bueno, Juli, la verdad, desde que lo leí yo dije, wow, este evangelio está cargado de un montón de cosas y tiene muchos secretos ahí guardados que tenemos que ir a explorar. Entonces, lo que me dijo el evangelio es: Mariana, necesitamos profundizar en esta palabra del Señor. Y quedé súper cuestionada, de verdad. Yo dije, yo quiero averiguar de verdad, pues primero, que el Señor, ¿por qué es tan fuerte? ¿Cierto? Y saber por qué, o sea, por qué les está hablando ahí. Sabemos que el Señor, que primero siempre hablaba desde el amor, siempre utilizaba parábolas, siempre utilizaba cosas de la vida cotidiana para hablarle a las personas. Asimismo, el Señor, en este lenguaje especialmente, que sabemos que, como decía Juli, tiene muchas cosas que hablan del Antiguo Testamento, era porque Él les estaba hablando claramente a estos fariseos, escribas, juristas. Y ellos conocían todo de lo que les estaba hablando. Exactamente, entonces el Señor estaba hablándoles en clave a ellos, porque a la gente sencilla, a la gente humilde, a la que siempre acompañó al Señor, a la que siempre estaba alrededor de Él, probablemente se quedaron en ese momento como muy bonito lo que dice, mucha fuerza en lo que dice, está como bravo, ¿cierto? De pronto como que, así mismo como de pronto en este momento quedamos nosotros, oiga, el Señor está bravo, oiga, el Señor, pero ¿qué está queriendo decirles de verdad? Y entonces, efectivamente yo que llegué y dije, no, esto hay que averiguarlo bien. Entonces resulta, les quiero contar algunas cositas de lo que alcancé como a mirar y hay que seguir obviamente profundizando porque es impresionante, la verdad. Entonces, a mí primero me cuestionaba mucho pensar que el Señor decía, ustedes les están edificando mausoleos a esos profetas que sus padres mataron. Yo decía, pero claro, Señor, pero ¿cómo puede ser que pues si ellos están haciéndole un sepulcro digno? Porque cuando hablamos de mausoleos es porque son esos sepulcros de esos grandes que uno ve, decía hoy el padre Silvio, por ejemplo, en la misa, que a una persona pobre le abren un hueco y en cualquier hueco que encuentren ahí lo meten. Pues un poquito fuerte lo que él decía, pero él decía, cuando están hablando de mausoleos es porque les están haciendo algo a alguien importante, a alguien, ¿cierto? Entonces yo decía, pero si es alguien importante pues para ellos, ¿por qué lo hacen así? Entonces leía en varias como explicaciones y decía, es que un profeta muerto ya no sirve, pues quiero decir, ya no habla, pues sí habla de su historia y de todo, pero claro, ellos decían, no, ya están muertos, recordaban pues todo lo que hizo y como quien dice, esto no es con nosotros. ¿Por qué? Por la dureza de corazón que tenían, ¿cierto? O sea, a pesar de que la historia habla, a pesar de que la vida de los santos nos hablan, en este momento hay personas a las que no les toca ni el corazón ni nada pensar las dificultades y las cosas tan grandes que hay en el mundo, que hay en el país, que hay gente muriendo, que hay gente dando su vida. Hay gente que eso no lo conmueve. Estamos hablando de ese tipo de personas y Jesús le está diciendo, más bien con eso que están haciendo, Él les está diciendo, están siendo hipócritas al tratar de tapar con una mano o tratar de tapar con eso que están haciendo ahí con las manos de mausoleos, de un montón de cosas, cuando no hay nada en su corazón, cuando en realidad lo que están diciendo, eso es lo que están queriendo decir, es de verdad sus papás, sus padres mataron a estos profetas. Y entonces, claro, cuando la cosa se pone todavía más, un poquito más complicada, cuando él empieza a hablar de por ejemplo, bueno, la historia de Abel, sí la conocemos todos, ¿cierto? Que fue que Caín mató a Abel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sentía mucha envidia. Caín se sintió muy envidioso de Abel, porque Abel era pastor y él en cambio era agricultor, ¿cierto? Y él le daba al Señor lo poquito, lo malito, lo que le sobraba, mientras que Abel siempre escogió el cabrito más bonito para ofrecérselo al Señor. Entonces él sentía mucha envidia en su corazón como hermano. ¿Y qué pasó? Lo mató, ¿cierto? Y vemos al comienzo, cuando en el Génesis habla de eso, que le dice el Señor, ¿qué hiciste con tu hermano? Y Caín le dice, ¿es que acaso yo soy la niñera de mi hermano?
¿cierto? Vemos otra vez esa dureza. ¿Cuántas veces hay gente con esa dureza en el corazón? ¿O cuántas veces nosotros fuimos tan duros del corazón y le hablamos al Señor así de fuerte diciéndole, no me importa, tú me estás hablando y no me importa, ¿cierto? Entonces ahí Caín le respondía diciéndole, ¿es que acaso yo soy la niñera de mi hermano? Y y Dios le dice, es que la sangre de tu hermano me está clamando desde la tierra. Ah, impresionante esto para comprender, por ejemplo, esto cuando el Señor empieza a hablar de esa sangre, de que todos los profetas, que Él mandó a algunos profetas para que sabía que no lo iban a recibir bien, y que esa misma sangre nos iba a pedir luego cuentas. Eso es impresionante. Bueno, y hablar un poquito de Zacarías, ya para seguir explicando eso, que me pareció muy impresionante, de verdad, que es que esto me emociona mucho, en serio, de verdad, que bueno, ¿no? Yo sé, Mariana, el caso es que Zacarías, fue impresionante, la muerte de Zacarías, para que lo consultemos y lo leamos mejor. Está en el libro de Crónicas, pero como decía Juli, busquemos ahí, oiga, ¿cómo así que un profeta Zacarías? ¿Cómo así? ¿Dónde fue? ¿Cómo así? Está, también Zacarías tiene un librito pequeño aquí, después del libro de Daniel, que son los profetas menores, para que vean que yo estuve consultando. Encontramos ahí como lo que el Señor le dijo, lo que Zacarías decía y todo, pero la muerte de Zacarías está en el libro de Crónicas. Les quedo debiendo exactamente pues como la cita bíblica, y de lo que leí decía que ¿qué pasa? Que Zacarías se levantó en algún momento y empezó a decirle a la gente lo que no estaba haciendo bien, lo que el Señor le ponía en el corazón que hiciera, y empezó a decirles abiertamente, es esto, lo otro, y resulta que él estaba ahí en el templo, como dice acá, que murió entre el altar y el santuario, porque murió apedreado por todas las personas que no les gustó lo que él le decía. Entonces imagínense, el Señor Jesús les está hablando de todo esto, y ellos ¿qué hacen? Es que eso me pareció impresionante ahorita que Juli lo compartía y que leíamos esta vez en esta oración que estamos haciendo, porque al final ellos actúan de la misma manera que actuaron con cada uno de los profetas. O sea, Jesús les está diciendo, yo sé que ustedes van a hacer lo mismo conmigo. Y efectivamente ellos, o sea, como uno puede ser, no puede ser consciente, Julia, a veces de los actos que uno tiene, que termina actuando igual que como no quiere actuar, porque ellos les enfadaba la verdad que Jesús le decía, pero al mismo tiempo hicieron y actuaron lo mismo que en cada uno de estos ejemplos el Señor les habló. Impresionante, la verdad. Y bueno, no sé si quieres, porque yo puedo seguir acá. Porque yo les estoy dando tiempo a todos para listo, que no, les seguimos dando tiempo. Bueno, porque acá sigue todavía el Señor. El Señor dice, habla mucho de la sangre, y es muy diciente eso cuando el Señor le decía, la sangre de tu hermano, cuando se lo decía a Caín, me está clamando desde la tierra. Es decir, que la sangre de cada una de las personas inocentes que ha muerto, cada una de esas personas que a través de los años ha dado su vida por el Señor, por el bien, por otra persona, por el pobre, por el hermano, ¿cierto? Una sangre inocente que se ha vertido siempre está clamando al Señor. Y por eso es que dice acá, les aseguro que se pedirá cuentas a esta generación, y que esa sangre, mejor dicho, como que no quedará impune. Entonces es impresionante ahí como para cerrar ese pedazo, porque ahí ya viene la parte cuando Jesús le dice a los juristas, que también es hablándole a los escribas y a los fariseos, que son los conocedores de la ley en ese momento, y le dicen, se han llevado o se han quedado con la llave de la ciencia, ¿cierto? Y le dicen, no entraron ustedes ni dejan entrar. Ay, Dios santo. Y claro que aquí estamos hablando pues solamente en el contexto de que ellos, pero eso es que tú, o yo. Dios mío, acá el Señor también nos está hablando mucho, ¿no? Entonces leía en un pedazo algo impactante de Fray Nelson Medina, que decía, en ese momento, la ciencia, bueno, o la ley, o el conocimiento de la palabra del Señor, el Antiguo Testamento, todo esto era un poder, era el poder conocer y el poder que tenían ellos y que los otros no tenían. Y la pregunta que hacía y que me pareció impactante era, ¿qué has hecho tú con ese poder que yo te he dado? O sea, ¿qué hemos hecho nosotros del conocimiento que tenemos del Señor, del amor que hemos sentido del Señor, todo esto que el Señor nos ha permitido? ¿Qué hemos hecho? Porque era todavía más impactante. El Señor nos ha dado, por decirlo así, algún poder, o más bien muchos dones, muchos talentos, muchas cosas el Señor nos ha dado, muchas gracias. ¿Y qué estamos haciendo con ellos? Porque después decía, claro, la gente veía que ellos hablaban de algo que era verdad, pero sus actos, sus palabras, todo estaba prácticamente vacío.
tenían el conocimiento, la llave de la ciencia, pero nunca entraron en verdad. Se quedaron a la puerta nomás del conocimiento, viendo toda esa grandeza de lo que es la ley, de todo eso bonito, porque aparte de eso, yo meditaba algo impresionante y era, Dios mío, uno tiene esto, o sea, tan hermoso que es del Señor, y muchas veces, y lo vemos, porque esto empezó desde los fariseos, imagínense, esto no es algo de ayer. ¿Cuántas veces hemos escuchado, lo escuchaba yo hace poquito en un retiro, en el que la gente estaba demasiado herida con Dios? Es que Dios es un Dios justiciero, es que Dios es un Dios malo, castigador, es que Dios, ¿cómo se le ocurrió hacer esto? Mejor dicho, ese es el peor Dios que he conocido. Escuchaba a jóvenes decir estas expresiones y yo me dolía el corazón. ¿Pero por qué? Porque claro, estos fariseos, estos juristas, estos profetas siempre mostraron a un Dios de que pegado a una ley, a un Dios que solamente medía según el cumplimiento que tú hicieras de las cosas, mejor dicho, como que no se movía nada, todo tenía que ser extremadamente rígido, y se perdió en ese momento en la plenitud de lo que Jesús vino a hacer, que era el amor, que era lo que les estaba demostrando acá. Y cuántas veces a uno también le pasa eso, o sea, uno no es ejemplo, no vive como tal. De verdad que, o sea, yo quedaba como demasiado cuestionada con tantas cosas y yo decía, Dios mío, de verdad que no seamos nosotros como que mostremos a Jesús solamente como que la justicia del Señor sea solamente una palabra, que el hecho de hablar de justicia sea, es que es implacable, es que es castigador, es que no, cuando el Señor tiene su justicia desde la misericordia, la justicia desde el amor. La verdad, esto es, mejor dicho, no sé, Juli, si tienes ahí ya para que participen, porque bueno, si no, esto está muy bueno, ¿cierto? Muy bueno. Aquí pues ustedes están muy callados el día de hoy. Yo no sé si es que el evangelio está muy difícil o qué, pero no está tan difícil y ya Marianita nos ayuda a entender muchas cosas. Queremos escucharlos. Queremos que ustedes nos cuenten qué les dice el evangelio de este día. Recuerden que pueden participar enviándonos su mensajito a través de las diferentes plataformas, YouTube, Facebook o lazostv.com. Hay una caja de chat, o los que quieran, pues ahí está el número de WhatsApp habilitado para que nos envíen su mensajito. El número es 340 11 900 y lo hacen desde fuera de Colombia. El indicativo para nuestro país es +57. ¿Qué te dice este evangelio? ¿Qué palabras te llegaron al corazón y el Señor te habla a ti personalmente y quieres compartirlo con nosotros? Por acá nos escribe Alba Luz Patiño. Dice ella: Señor, ayúdanos a no ser una piedra de tropiezo en el zapato para mis hermanos que desean conocer de ti. Y Alba Luz, me imagino que hace esta oración referente a esa parte donde Jesús les exhorta a los maestros de la ley por ese conocimiento que se les ha dado. Y que ellos, dice el mismo Jesús, se les dio las llaves y se quedaron con ella, las llaves de la sabiduría, y se las guardaron para ustedes. También Juan nos escribe: es algo muy hermoso, porque siempre siento que Jesús nos dice, especialmente a nosotros los misioneros, que nosotros tenemos mucho conocimiento y muchas cosas bonitas. Pues eso me dice a mí, que cambiemos nuestra forma de ser con el conocimiento que Dios nos ha dado, porque ¿de qué nos sirve tenerlo si no lo vamos a compartir y dejamos entrar y no dejamos entrar al que lo necesita? ¿Qué tal esta, Mariana, para todas las personas que nos dedicamos a las cosas de la evangelización y todo esto? Que claro, el Señor nos ha regalado la gracia especial de un gusto por las cosas de Dios, un gusto por lo divino, pero a veces también, incluso con todo esto, nosotros nos lo guardamos para nosotros, y tanta gente por ahí necesitando eso que el Señor nos ha regalado. A veces somos egoístas espirituales cuando el Señor, el ser de la predicación y de la evangelización es dar a los otros esa bendición grandísima que es conocer al Señor, ¿o no, Mariana? Así es, Juli. La verdad, sí, ya cuando, pues yo de verdad me sentí yo exhortada por el Señor. Mariana, profundiza mucho, porque el evangelio tiene muchas cosas que habla como en clave, y no es en clave solamente para ellos, sino en nosotros también, porque al Señor, el Señor de lo que les está hablando, todo está aquí, en la palabra del Señor. O sea, tú y yo estamos también llamados a hablar hoy en clave con el Señor. ¿De qué? De exhortarnos a conoce, ven y mira todas esas historias impresionantes que hay desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero de verdad me quedaba mucho, si me pongo a pensar, pero ¿qué me impactó del evangelio de hoy? Pues aparte de quedar muy cuestionada, también fue eso.
hay de ustedes los juristas que se han llevado las llaves de la ciencia. No entraron ustedes, pero tampoco dejan entrar. Y es impresionante, Juli, porque no es que tú te pares ahí como que, ay, no entres, no vayas, no, sino que sabemos, conocemos, y a veces estamos tan acostumbrados que el mundo nos hable de, no, es que tienes que, solo importas tú, busca tú tu meta, llegar allá a tus sueños y tus ideales, y no importa por encima de quién tengas que pasar, tienes que realizarlos, tienes que hacerlos. Mientras esa es la lógica del mundo, mientras que la lógica de Dios es todo lo contrario, ¿cierto? Y entonces lo difícil y lo que me impactaba es pensar que el Señor dice, de los que están entrando, ¿qué quiere decir? El Señor estaba como conmoviendo muchos corazones. Habían muchos que sí querían entrar, habían muchos que estaban buscando, sedientos de saber todas esas cosas que los iba a llevar a encontrarse con Dios, pero era como el hecho de que se paren ahí los fariseos, los que sabían y conocían, como que se pararan ahí y no que no hicieran y que no movieran pues un brazo, o sea, no, quiero decir, no era la fuerza que ellos lo hacían. Era el hecho de no hablar y el hecho de su testimonio, ¿cierto? Entonces, el solo hecho de decirles, o sea, despreciarlos, no dar a conocer eso, no servir, no amar. Entonces, la lógica de Dios es al revés. Sabemos que la lógica de Dios, entre más das, más vas a recibir, entre más das, más te llenas, y es todo lo que el Señor nos ha entregado en sus parábolas. Él dice, el que tenga 10 al que le entregue 10 denarios, denle los otros los del otro. Al que tenga más se le dará, dice el Señor muchas veces en sus palabras, en sus parábolas. Entonces, no hay que tener miedo de darnos, de compartir lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado. Qué triste y qué doloroso más bien que uno diga, Dios mío, me escuché esta charla tan buena, y yo diga, no, pero no se lo voy a enseñar a nadie porque es que yo quiero ser el único que la sepa, quiero ser el único que tenga este conocimiento. Y al revés, ahí es que compartir cada vez más todo eso que nos pueda mover en el corazón, porque no sabemos, puede que a ti y a mí nos mueva una palabra de esa charla, pero a otro puede que le mueva es otra palabrita de esa misma charla, pero que el Señor le dio unción en ese momento, le dio la eficacia de la palabra en ese momento a esa persona, a ese misionero y esa persona que la está viendo. Entonces, qué bello saber que el Señor nos dice, no podemos seguir estando con Dios en las cosas de Dios, pero pensando en la lógica del mundo. La lógica de Dios tiene que llegar a nuestros corazones, y la lógica de Dios es el amor, y el amor está en el servicio, en el darse, en el que entre más nos demos, más nos vamos a sentir llenos, plenos, y no es, porque entonces voy a ir a servir para sentirme más lleno y pleno. No, el Señor es muy bello. Nos hace sentir cansancio, ¿cierto, Juli? Cuando servimos, sentimos cansancio, sentimos dificultades, sentimos momentos en los que no podemos más, pero luego, cuando uno ve a esa persona sonriente, alegre, bien, por ejemplo, ahorita, con seguridad que de pronto en unos días después nos enteremos, y qué bueno que nos compartan, que esas intenciones que hoy por las que estamos orando, dijéramos mañana, mira, se solucionó esto, el Señor hizo esta obra, hizo esto otro. Entonces uno dice, Dios mío, ese acto tan pequeñito que estamos haciendo acá, de orar, de interceder, tú lo has recogido, Señor, con tanto amor, y has hecho que esta persona viva y se dé cuenta que esa dificultad, ese momento tan duro, tan difícil, fue un momento para que el Señor hiciera una obra más grande, para que mostrara su amor, su poder. ¡Qué belleza! Estamos meditando en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 47 al 54. El Evangelio de hoy, día de San Pablo de la Cruz, el fundador de los pasionistas y de las religiosas pasionistas. De ahí salió Gabriel de la Dolorosa, un santazo. De ahí salió Santa Gema Galgán, y también una súper santa. Y bueno, estamos escuchándolos a ustedes. ¿Qué les dice el Evangelio de este día? Tenemos un mensajito de WhatsApp a través del 340 11 900, nos envía su meditación Carlos desde Cúcuta. Carlos, hermano, ¿quién como Dios? Y bienvenido a la Lección Divina. ¿Quién como Dios, hermanos? Desde acá, desde Cúcuta, habla Carlos Andrés Trujillo, Cúcuta Norte de Santander. Bueno, hoy feliz y contento porque estoy compartiendo hoy y meditando la Lección Divina de hoy como todos los días, y pues impresionado porque hoy el Evangelio nos regala muchas enseñanzas, el Señor nos exhorta mucho hoy,
Pues la verdad hoy a mí, pues lo que me dejó fue que, pues que Dios nuestro Padre nos está haciendo el llamado, nos hace el llamado para ser sus discípulos, para ser sus profetas, y pues el que acepte su llamado tendrá que pasar por muchas dificultades, persecuciones, pero con la confianza y la fe en Dios nuestro Padre sobrepasaremos todo eso y podremos vivir en esa gracia que el Señor quiere. Entonces eso es lo que hoy me dejó la enseñanza de hoy. Y después de Dios, nadie como María. Carlos, Dios te pague por tu meditación desde Cúcuta. Tenemos también un mensajito de Mauricio del movimiento Juan 23 en la parroquia Santa María en Huesaco, Nariño. Mauricio, ¿quién como Dios? Y bienvenido a la Lección Divina. ¿Quién como Dios? Comunicando desde Santa María, el municipio de Huesaco, en Nariño. Pues para mí el texto de hoy me dice que Jesús nos está reprendiendo a nosotros para acerca de nuestras actitudes con nuestros semejantes anteriormente. O sea, Él nos está reprendiendo de nuestras actitudes incorrectas. Dios te pague, Mauricio. Oiga, Mariana, eso, el Señor, cómo se vale también de eso, de ese momento que le habla a los fariseos para hablarnos a nosotros también. Así ahora, es. ¿O no? Totalmente. No, esto está impresionante. ¡Ah! Quiero decir muchas cosas, voy a tratar de organizar todos mis pensamientos, toda mi meditación también a partir de lo que han dicho. Me pareció impactante lo que decía Carlos frente a eso. Es un llamado también, obviamente, en dos tónicas, pues. Hay una persona que escucha la palabra del Señor, que eran los fariseos, las conocían y todo. Hay otros que escuchan la palabra del Señor y se quedan con Él y lo siguen y son capaces de dar la vida. Entonces, ¿nosotros en qué lado estamos? Porque los que estamos escuchando, los que estamos haciendo esta lección divina, de cierta forma el Señor está llegando a nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguirles, y en el momento en el que más sepamos del Señor, en el momento en el que esa llave de la ciencia que el Señor nos entrega a todos, porque es que Él quiere que todos sepamos de Él, me enredé. Entremos cada vez más en profundidad, pues en su palabra, en el conocimiento a Él, ¿sí? Entre más entremos, ¿cómo vamos a actuar? Cada vez más siguiendo al Señor, ¿cierto? Entonces, qué lindo ver que el Señor nos reprende muchas veces, porque acá está reprendiendo a estas personas que sabían sobre la ley, y les reprende. Y uno, cuando lo reprenden, uno puede actuar como un niño chiquito, que siempre actuamos como niños chiquitos, haciendo pataleta y diciendo que ay, me pongo bravo, digno. Pues usted es injusto. Exactamente, entonces podemos ver que aquí Dios es un Dios injusto, fuerte, castigador, que como es que es de... No, es que cuando un padre ama, corrige. Y eso yo lo veo con mi hija, es impresionante. Entonces ella a veces, hasta en el colegio llega brava un poquito a veces porque le llamaron la atención. Sabemos que ella estudia en el colegio Sapiencia y allá también les llaman la atención. Y entonces le llaman la atención y entonces yo la veo brava y yo digo, Juanis, pero es que te están exigiendo es para que seas mejor, te están exigiendo es porque te aman, es porque quieren que den lo mejor de ti. Y debemos verlo, todo lo que el Señor hace en esa tónica del amor, hasta en esos fariseos y hasta para nosotros hoy como nos compartieron Mauricio y Carlos, que es impresionante ver esto. Primero, que el Señor nos llama a dar la vida también en esos pequeños momentos, a ser pequeños mártires todos los días en algo. Quedaste mal, hablaste mal, bendito sea el Señor. Alguien te estaba acusando de lo que no eras, bendito sea el Señor. Yo pienso que si los fariseos no sintieran que lo que Dios les estaba hablando era verdad, no les hubiera dolido tanto. Le hubieran dicho como, no importa. Bueno, sí, bueno, no, pero no tienes razón del todo. Si ellos se sintieran realmente buenos, pero ellos sabían en su interior que no estaban haciendo las cosas bien. Entonces, tú y yo, ¿cómo nos sentimos con el Señor? Cuando Él nos está exhortando, cuando nos está hablando en nuestra cotidianidad a través de dificultades, ¿cómo nos sentimos? ¿Es que eres un Dios castigador, justiciero, o más bien, ¿qué es lo que debo aprender, Señor? Todas estas dificultades, todo lo que hoy estamos orando, Dios mío, todo lo que las intenciones que leímos, todo lo que vemos que sucede es un llamado del Señor, y lo meditamos alguna vez en otra lección divina. Todo lo que sucede es porque el Señor nos está llamando a movernos, a no quedarnos ahí quietos. Entonces, esas dificultades que pasamos, uno las podría ver como
Dios mío, es horrible, lo peor, esta situación tan difícil, que obviamente uno sabe que sí, que las dificultades, las enfermedades, la violencia, todo eso es difícil de pasar, claro que sí, pero uno debe verlo en pos de que el Señor va a sacar un bien mayor de todas estas dificultades, que si no importa, si los seres humanos decidimos hacer el mal, de ese mal Dios puede sacar un bien muy grande, y que en algún momento, luego de esta dificultad, vamos a comprender y entender, y muchos entenderán que era, lo que Dios necesitaba era que nos abandonáramos en Él. No que Él mandara la dificultad, ¿cierto? No que Él mandara esos momentos difíciles, no. Sucedieron, pueden ser consecuencias muchas veces de cosas que nosotros hemos hecho, puede ser consecuencias de los actos de otros, ¿sí? Pero que Dios es capaz de ahí, de que nosotros sigamos firmes, que seamos perseverantes, que seamos fieles a Él, que tengamos fe, que tengamos amor. Yo creo que todas estas virtudes que acabo de decir, a estos fariseos, si ellos se hubieran dejado penetrar de la palabra del Señor, hubieran podido, muchos, con seguridad, muchos salieron, vemos a varios que salieron de ese sentirse mal porque Dios los estaba regañando, los estaba llamando la atención, y empezaron a actuar de una manera diferente y se adhirieron pues a muchos de los discípulos del Señor. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Si nosotros hoy nos sentimos exhortados, ¿por qué? Porque conocemos de Dios, pero seguimos con la lógica del mundo, porque seguimos todavía duros de corazón, porque no queremos hacer su voluntad sino la nuestra, o queremos ser de esos que escuchan su palabra, de los que están ahí aún conociendo, y que todo ese conocimiento que tengamos sea para enamorarnos más de Él, para seguirle cada vez más a Él, para darnos cada vez más. Entonces, hay mucho, Dios mío, mucho, y qué tenemos doloroso. por acá, sí, tenemos por acá más meditación de todos ustedes. Recuerden que estamos meditando este evangelio impresionante de San Lucas, capítulo 11, del 47 al 54. A veces uno lo lee y uno cree que, uy, Dios mío, tantas cosas como tan difíciles de entender, pero vemos que cuando nos esforzamos un poquito en ir más allá, en a veces preguntar, consultar, podemos comprender un poco más la palabra del Señor. Es lindo lo que nuestra iglesia nos regala, todo lo que podemos aprender a través de los padres de la iglesia. Es que este evangelio pues ya tiene más de 2000 años y no somos los primeros que estamos leyendo esto, ni seremos los últimos. Ya hay alguien antes que lo leyó, que preguntó, pues que le preguntó directamente a alguien que seguramente cuando San Lucas le escribió esto a alguien que le mandó la carta, o no sé, pues alguien le preguntó, pero explícanos esto, y seguramente San Lucas también se lo explicó, y ese que se lo explicó a San Lucas se lo explicó a su discípulo, y su discípulo a su discípulo, y su discípulo a su discípulo, hasta que llega a nuestros días. Por eso es hermosa la Iglesia Católica, porque podemos encontrar la sucesión apostólica, podemos encontrar que lo que nos enseña la Iglesia es la verdad, porque sabemos quién le explicó a quién el Evangelio, y ese de quién recibió la explicación, y ese de quién recibió la explicación, y ese de quién recibió la explicación, hasta llegar a los primeros discípulos, a los apóstoles mismos. Es lindo poder entender la palabra de Dios con el mismo espíritu con el que fue escrita. Si yo tengo una novia y yo tengo expresiones especiales con mi novia, y yo le escribo una carta a mi novia y se la mando con alguien, y ese alguien le da por leer la carta, habrá expresiones que ese alguien no entienda, pero que mi novia y yo sí entendemos porque hablamos el mismo lenguaje. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Hay expresiones que de pronto sean un poco difíciles de comprender para esos que no tienen el mismo espíritu con el que fueron escritas. Gracias a Dios, gracias Dios por la Iglesia Católica. Escuchémoslos a ustedes que nos envían su meditación a través del 340 11 900. Así que, ¿qué tal si escuchamos a Iván, que nos envía su meditación desde Hallandale, en los Estados Unidos? Iván, hermano, bienvenido a la Lección Divina. ¡Qué alegría! Y después de Dios, nadie como María, por supuesto. A mí me impacta la parte que dice: al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas. Eso está sucediendo actualmente, me dice a mí. ¿Cómo puedo yo colaborar para que esas preguntas capciosas, como las de cambio de género, como las del aborto, le están diciendo: Señor, esas creen que son preguntas que lo van a hacer caer a él o a la iglesia,
esperando que se pronuncie el Papa o algunos obispos a favor de esas cosas. De manera que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y colaborar, rezar mucho para que eso no suceda, por lo menos en nuestro país, porque nosotros todavía nos llamamos los hijos de María. Y después de Dios. Nadie como María. Y así van con sus cosas, ¿no? ¡Qué locura! Dios te pague, Iván, por compartir con nosotros. En la yugular. Ajá, así es. Tenemos a Diana que nos envía su meditación desde Puerto Boyacá. Dianita, bienvenida a la Lección Divina. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Habla Diana desde Puerto Boyacá. Y pues la verdad, este hermoso evangelio me ha dejado una enseñanza muy linda, y nuevamente es volver a recalcar y volver a caer en cuenta y meditar muy bien esta parte donde Jesús dice que hay de aquellos que se llevarán sus conocimientos o sus conocimientos a la tumba. Eso es lo que nos dice él. Esto me lleva a reflexionar y a compartir y a estar más dispuesta a darlo todo por el todo, a darle a mi hermano, a mi hermana, una palabra, una lección, lo que de corazón nos nazca. Y si estamos siempre con Dios, siempre va a ser con amor, siempre va a estar en disposición para Él y le va a agradar a Él seguramente. Lo importante es compartir lo que sabemos que sea para bien de nuestra alma y para bien del alma de todos los que nos rodean. Y no, Marianita, felicidades, me encanta verte ahí. A todos un abrazo, y de verdad que es muy hermoso este evangelio y nos lleva a meditar muchísimas cosas, en particular Diana, Dios te pague por tu meditación. Tenemos tenemos a Eliana que nos envió su meditación desde Bogotá. No sé si aquí en línea, pues al aire se escucha mejor, que intenté escucharlo y no era capaz. Vamos a ver, intentémoslo. Bien como Dios, en el Evangelio de hoy, Dios nos dice que está deseoso de extender su misericordia a cualquier persona. Sí. Marisela. Sí. ¿Quién como Dios? Marisela, qué pena. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesucristo como camino que conduce al Padre y a la salvación del género humano, y solicita nuestra adhesión a su ministerio, y nos invita a centrar nuestra vida en Él. Maravilloso el Evangelio de hoy, nos invita a que nos centremos en Él, que lo que hagamos sea para Él y que nos demos a los demás, como estaba diciendo ahorita ella, que no solamente aprendamos para nosotros, sino que nos demos, o sea, que demos lo que aprendimos a todos, como decía Jonathan ayer. El Señor nos trajo aquí a llevar la palabra a los que no lo conocen, a los que no conocen la palabra de Dios. Y después de Dios, nadie como María. Dios te bendiga, Marisela, y perdóname por confundirte. Este sí creo que es Eliana, así que intentemos escuchar a Eliana. Eliana, bienvenida a la Lección Divina. Como Dios, un santo día, hermanitos. Bueno, a mí el Evangelio más me contesta una duda que yo tenía. Yo tenía dudas, por ejemplo, cuando por mis redes, por mis Facebook, por YouTube comparto cosas del Evangelio, o sea, cuando hago evangelizar, cuando de pronto tengo una oración, un salmo y quiero compartirla, y yo se las envío a muchos contactos, sí. Hay unos que me contestan que muchas gracias, que bendiciones, que son las palabras precisas. Hay otros que me vienen y me contestan, hay otros que dicen no me vuelve a enviar nada de eso. Entonces yo llegué un momento a dudar, digo, ¿será que lo que estoy haciendo de querer que otras personas conozcan lo que yo he vivido, conozcan lo que yo estoy amando? O sea, yo le pedí al Señor, muéstrame, Señor, ¿será que estoy haciendo mal algo? ¿Será que estoy de pronto hiriendo algunas susceptibilidades? O sea, empecé como con cositas. Y pues hoy el Evangelio dice eso, o sea, ¿por qué si nosotros sabemos todo? ¿Por qué si nosotros ya Dios nos ha brindado ese conocimiento? ¿Por qué no lo guardamos? Así como hicieron los fariseos en su momento. Entonces, pues no, ahí el Señor es hermoso y me está dando una respuesta. Entonces era para compartirles eso.
Dios los guarde, un santo día. Amén, Dios te Eliana. bendiga. Viste que no íbamos a escuchar eso porque casi que no logramos escuchar acá, pero escuchamos perfecto, ¿no? Sí, así es. Impresionante, Mariana. No, pues está todo muy impresionante. No sé cuál de todas las participaciones, porque todas han estado de verdad muy edificantes. Bueno, empezar por Iván. No puedo dejar de decir que él de verdad dio en la yugular hablando. O sea, no, me dejó. Wow, eso fue impresionante. Porque él hablaba de esa parte cuando les dice toda la verdad y luego los fariseos empiezan a buscarlo con preguntas capciosas y todo. Y yo creo que él dio en este momento, sabemos que tenemos que dar una batalla muy grande respecto, es que el Señor es hermoso. Nosotros acabamos de pasar este fin de semana este primer congreso de matrimonios de familia, la última gran batalla. Y estamos en esa tónica de que en la familia, en nuestro país, esta batalla que vamos a librar en este momento, o sea, nosotros, a ustedes cristianos católicos, a nosotros como cristianos católicos, en el mundo entero estamos librando una batalla, y es que con la familia. Y es verdad, a nosotros y a muchos y a todos pues nos hacen muchas preguntas como queriendo encontrar como más, exacto, no, más excusas como para seguir diciendo, si ven que es que no es la iglesia verdadera, ay, si ven que es que ustedes siguen con ese quedándose solo en el pasado, es que si ven que ustedes son los que no quieren avanzar, no quieren evolucionar, la iglesia siempre es retrógrada, no sé qué, nos buscan con preguntas malintencionadas y hablando especialmente de esto sobre el matrimonio homosexual, sobre la ideología de género. Dios mío, de verdad, de corazón, yo digo, el Señor me ha hecho demasiado sentimental, yo creo. Y yo digo, Dios mío, no queremos atacar, o sea, no es crear una contienda, una batalla, porque yo creo que con seguridad eso no era lo que Dios quería cuando le hablaba así a los profetas. Él estaba tratando de hablarle en sus términos, tratando de llegarles al corazón. Nosotros también. Yo de verdad me veía en ese momento en el retiro en el que estaba, que veía muchos corazones heridos y yo decía, Dios mío, como decía Iván, la oración. De verdad, la oración, la mortificación, la reparación, hablar desde el corazón y desde el amor a todas las personas, porque es que no es el hecho de sacar a nadie, es el hecho de que a todos el Señor nos ha dicho cosas como buen padre, a todos el Señor nos quiere exigir un poquito, pero no es un poquito para que vivas mal, sino un poquito exígete para que seas feliz, exígete para que vivas en el bien, que es hacia eso lo que Dios nos quiere llevar. Entonces, muy doloroso tener que enfrentarnos en una batalla, ¿cierto? Pero en una batalla en la que no deje frutos. Sí, es una batalla la que vamos a dar, pero una batalla desde el amor, una batalla desde el ejemplo, para que esto dé frutos verdaderos y abundantes. Entonces, aquí vemos que Eliana está librando su batalla, tratando de evangelizar y dando a conocer eso que ella decía, me mueve el corazón, lo que yo amo, lo que a mí me gusta. Obviamente uno siempre tiene que pedirle al Señor, si lo que tú vas a hacer lo quieres, ay, no es que yo soy el que tiene la razón, es que es por mí, por tener en cuenta, que tengan en cuenta es lo que yo digo. Miren que ya desde ahí soy yo y la soberbia por delante, ¿cierto? Entonces no, pero si es desde el amor y porque quieres que esa persona de verdad conozca, Dios mío, ahí estás librando la batalla que queremos que dé frutos, y no una batalla que deje muerte, que a su paso deje al revés los corazones vacíos, que a su paso deje al revés los corazones más alejados de Dios, y que finalmente cuando uno quiere dejar por encima de lo que Dios nos dice, aún teniendo la verdad, quiere imponer es lo que yo pienso, lo que yo sé y lo que es que yo tengo la verdad, uno al final se siente muy mal y vacío, con seguridad, porque es que aquí vemos, es que el ejemplo lo tenemos hoy. Cuando tú y yo queremos evangelizar por amor a Dios, lo que uno haga, aunque no nos escuchen, uno dice, Dios mío, pero lo di todo por ti. Si no quieren escuchar, no importa, hasta aceptaría la muerte, Señor, como estos profetas. Aceptaría hasta la muerte, pero estoy diciendo la verdad, pero lo hago por ti. Pero en cambio, cuando nosotros queremos evangelizar para imponer nuestro pensamiento, a pesar de que sea verdad, porque era lo que le pasaba a los fariseos, vamos a quedar vacíos, tristes, lo que ellas decían, buscar cada vez más excusas como para no seguir y para no amar. Marianita, tenemos a Edwin que nos envía su meditación desde el Callao. Un saludito muy muy especial a Edwin, que por ahí estuvimos conversando. Ve la lección divina ahí en su negocito y mucha gente también la puede ver. Así que todos los que están ahí en el negocito de Edwin en el Callao, bienvenidos a la lección divina también. Bienvenidísimos. Edwin.
¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El día de hoy el Evangelio me enseña que el Señor me está enseñando a aceptar y a aprender lo que la Iglesia me enseña a través de las Escrituras, y no pues seguir y entender las Escrituras como según me convenga y hacer lo que yo quiera. También quiero mandar un saludo muy afectuoso, cariñoso a la familia de John Jairo y de Paola Gómez, que nos acogieron en este último congreso en su casa. Estamos muy agradecidos, realmente hemos vivido la espiritualidad de la comunidad en esos 3 días que hemos estado en Medellín. Y saludos a todos los misioneros también que nos han demostrado el amor de Dios en cada acto, en cada detalle que han tenido con nosotros los esposos misioneros del Callao. Dios te bendiga, Edwin, bien, qué alegría. Tenemos también a José, que nos envía su meditación desde Cali. José, bienvenido, hermano, a la Lección Divina. Buenos días. Buenos días. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. La parte que más me impacta de este evangelio es donde dice: hay de vosotros, doctores de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia, y no entráis vosotros ni dejáis entrar a los demás. Ahí nos dice, Dios nos llama a una reflexión. Tenemos el conocimiento, pero somos tibios ante ese llamado de Dios. Nos hace el llamado a entrar, a entregarnos plenamente a Él, y asimismo permitir o llevar ese evangelio o llevar esa palabra de Dios a los demás para que todos podamos llegar a la presencia de Él. ¿Y después de María? Nadie como San José. Dios te pague, José, a Edwin, bueno, a todos los que se conectaron en el día de hoy, a todos los que nos enviaron sus meditaciones y que por falta de tiempo, como siempre, no las podemos leer, pero que luego, después de la lección, pues estamos muy pendientes de todo lo que ustedes nos dicen. Qué evangelio, qué locura poder aprender tanto de ustedes, qué belleza poder escudriñar en estos textos que, como les decía ahorita, a veces nos dicen, pero Dios mío, eso no dice nada, eso es un montón de cosas que yo como que no entiendo. Pero qué belleza que ustedes nos ayudan a entender la palabra de Dios, ¿o no, Mariana? Totalmente, así es, Juli, es impresionante, de verdad, que gracias a todos los que participaron hoy, que fueron muy edificantes cada una de sus apreciaciones, de su meditación, que de verdad es lo hermoso de este momento tan bello que vivimos, esta comunión que vivimos todos de hacer la Lección Divina juntos. Amén, así es. Dios les pague a todos nuevamente. Nos encontramos, si Dios lo permite, pues mañana a las 11:15 de la mañana. Recen por nosotros, porque en serio a veces salimos más tarde de lo que quisiéramos, porque últimamente hemos tenido muchas dificultades con toda la parte técnica. Prácticamente todo está listo para salir al aire, pero se nos presentan dificultades, así que contamos con sus oraciones. Marianita, oremos para que finalicemos esta Lección Divina. Claro que sí, Julia, así es. Y de verdad, muchas gracias a todos. Estoy muy feliz de estar en la lección. ¡Yuhu! Era mientras la utilería llegaba. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias por este momento, Señor, por habernos permitido estar junto a ti, junto a la Virgen María, meditando estas palabras. Gracias, Señor, por explicárnoslas. Gracias, Señor, por demostrarnos que siempre que nos unimos como iglesia, siempre que nos unimos a tu cuerpo místico, vamos a entender mejor todos esos actos, cada una de las palabras, cada una de las cosas que dejaste en la Biblia. Que solo es que tú, a través de estos evangelios que a veces son complicados de entender, nos estás diciendo, es que quiero que abras la puerta y entres. Que abras la puerta y entres, y no solo, sino que entres en familia, que entres con tus hermanos. Por eso te damos gracias por este momento, por esta Lección Divina. Te entregamos, Señor, todas las intenciones que hay en nuestro corazón, cada una de estas intenciones que hoy publicaron, que hoy nos han pedido, todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Queremos entregártelas, Señor, y que a través de lo que hoy nos has dicho, es saber que todas estas dificultades se van a volver, Señor, en gracias abundantes para cada uno de nosotros y de nuestros familiares. Por eso te alabamos, Señor, te glorificamos y te damos gracias. Y queremos unirnos todos, y les invito a que nos unamos todos en esta Ave María para
pedirle al Señor por cada una de sus intenciones, cada una de las intenciones que nos pidieron hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.